En este video vamos a hablar de los 5 secretos de la innovación del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Básicamente este libro tiene como mucho conocimiento, muchas historias. Y lo que vamos a hacer es resumirlo en sus 5 secretos de la innovación, que son como los 5 puntos claves y conclusiones de este libro. Así que vamos a ello. Te voy a compartir pantalla aquí para que veas esta presentación. Así que vamos con el primero. Bueno, no con el primero, no, sino con una frase que tenemos que iniciar a reflexionar. Y es que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es muy importante tener en cuenta que aquellos profesionales que no se actualicen van a terminar como el camarón que se duerme, que se lo lleva la corriente. Porque sencillamente siempre se están abriendo nuevas oportunidades, nuevas cosas. Pero si no estamos dispuestos a actualizar nuestro conocimiento, y más que actualizar, a desaprender muchas cosas para poder aprender cosas nuevas, entonces no vamos a poder mejorar. Es como cuando tienes el vaso lleno, ¿sabes? Si tienes un vaso lleno no puedes echarle más agua. Primero necesitas vaciar ese vaso antes de poder echarle más agua. Es un poco lo que pasa con el aprendizaje. Tenemos que desaprender ciertas cosas para poder reaprenderlas de una nueva manera y que podamos mejorar. Así que primer punto a tener muy en cuenta. Ahora sí, vamos con los puntos oficiales. Esa era la anterior como una pequeña reflexión y frase que quería dejarte para iniciar este video o este audio donde lo estés escuchando o viendo. El primero es que necesitamos crear una cultura de la innovación. Y es que Andrés Oppenheimer coloca aquí un ejemplo muy curioso, y es que él se va a un café en Silicon Valley, en donde son amantes del fracaso. Allá la gente no se jacta de su título universitario, de oye, tengo una maestría, oye, tengo un doctorado, oye, he hecho tal cosa y he aparecido en tal foro económico mundial de yo no sé qué, y bla, 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 bla. Sino que la gente allá te dice como, mira, he fracasado en este emprendimiento, que quería hacer esto y no funcionó. Fracasé luego en este, que intenté hacer esto y tampoco funcionó. Y luego intenté hacer una aplicación y no funcionó. Y luego traté de montar un restaurante y no funcionó. Y es como que te cuentan todos esos fracasos como si fueran títulos universitarios en otras partes del mundo, ¿no? Es como que la forma de subir de estatus, de subir de nivel es como teniendo más títulos universitarios y más cosas. Pero acá en Silicon Valley es teniendo más fracasos. Y eso es muy interesante porque al final nosotros como emprendedores no tenemos la razón absoluta de qué es lo que va a funcionar. Entonces tenemos que estar en una constante experimentación de ideas, de tengo una idea, la llevo a la acción y veo si funciona o no funciona. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo todos en vez de estar ocultando nuestros fracasos. Aquí hay una frase muy buena y es que lo vergonzoso ya no es fracasar, lo vergonzoso es quedarse mirando mientras otros salen corriendo a probar ideas. Así que es algo que quiero que tengas muy en cuenta. Busca que el fracaso sea parte de tu éxito. O sea, ten esa mentalidad de que el fracaso es un peldaño más hacia tu éxito. Es como que vas subiendo una escalerita y cada fracaso es como una escalerita. Entonces tienes que ir fracasando para poder llegar hasta el éxito. Porque es que al final los fracasos son lo que nos va a decir, es como nuestro GPS que nos va a decir hacia dónde tenemos que mejorar y hacia dónde apuntar en nuestro camino. No hay otra manera porque, a ver, es que es muy interesante porque la universidad, por ejemplo, lo que te da es un camino a seguir en donde pasas ciertas materias, pasan 5 años y terminas como con un título universitario. Pero si vamos a ver la vida real, la vida del emprendedor, pues esto no pasa. Realmente el emprendedor está como teniendo una idea y viendo si funciona, teniendo otra idea, viendo si funciona, teniendo otra idea, viendo si funciona. No sabes cuál va a funcionar, así que no hay ningún camino seguro. Y lo que tienes que hacer es como asegurarte de probar la mayor cantidad de ideas posible lo más rápido posible. Fracasar lo más rápido posible. Si quieres tener éxito, duplica tu tasa de fracaso. Es una frase muy buena también. Ahora, para, digamos, crear esa cultura de la innovación dentro de la sociedad, lo que propone Andrés Oppenheimer es, así como hay premios a los mejores futbolistas, así a los mejores emprendedores. De que, por ejemplo, tu emprendimiento generó 500 empleos y entonces te premian. Y entonces es como, wow, eres una estrella, una celebridad. Los niños quieren ser como tú. Los mayores quieren ser como tú. Quieren juventud para volver a hacer ese tipo de cosas. Yo qué sé. Lo que crea, por ejemplo, esto con los futbolistas en Latinoamérica y la relación que se hace en el libro es que todos los niños en Latinoamérica es como que quieren ser futbolistas, quieren ser famosos y ese tipo de cosas. Pero si creamos una cultura a través de los premios en donde los emprendedores sean los héroes, pues los niños van a querer ser emprendedores y se va a crear esa cultura de la innovación y de el constante desarrollo de nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas grandes empresas, que al final potencia el desarrollo en los países.
Así que ese es un poco el primer punto de crear una cultura de la innovación. Que de hecho también se puede aplicar dentro de la empresa como con los intraemprendedores, que también es muy interesante potenciar empleados para que constantemente estén generando ideas que potencien la empresa. El segundo punto es fomentar la educación para la innovación. Este punto es bastante interesante porque es difícil, muy difícil de implementar por los paradigmas que hay dentro del sistema educativo. Y bueno, algunos de los puntos son que las escuelas enseñen cosas que fomenten la creatividad y la experimentación. Esto es como, por ejemplo, sacar proyectos constantemente, ¿no? Es como que en el colegio no te enseñan solamente la teoría del código y ese tipo de cosas, sino que literalmente tengas que entregar una página funcional, una página web y que tenga, no sé, algunas cositas como básicas, ¿no? Y que esto, de alguna manera, el hecho de estar creando cosas fomente esa creatividad y experimentación y cree esa cultura de constantemente estar teniendo ideas y llevarlas a la acción. No solamente con el tema de informática, sino, por ejemplo, pueden ser como la creación de videos en el colegio, ¿no? Para poder presentar un trabajo, en vez de mandarlo por escrito, lo mandas como en una presentación, en un video o incluso contando una historia, ¿sabes? Pero son estas pequeñas cosas que hacen que los niños puedan fomentar esa creatividad y puedan estar experimentando constantemente cosas, que al final es más cercano a la vida real, ¿no? Porque es que en la vida real no es como que leas un libro y la vida te coloca una buena calificación, ¿no? Realmente la vida te coloca una calificación dependiendo de los resultados que consigues. Y si llevamos a los niños a esta es como constante creación de cosas nuevas, pues van a ir a la vida como mucho más preparados. Ahora, este segundo punto es muy polémico. Que el fracaso no sea castigado con malas calificaciones es pero que muy polémico y difícil, pero es que ayudaría muchísimo. Porque es que hay un gran problema y es que la gente sale con la creencia de que si hace las cosas mal, de que si comete un error, pues es algo malo. Y cometer errores no necesariamente es algo malo, ¿sabes? Si nosotros vamos por la vida pensando que cometer errores es algo malo, nunca vamos a hacer nada. Porque sencillamente es humano cometer errores. Y es humano también reflexionar y mejorar y aprender en base a esos errores. Pero si no tienes errores, pues no puedes mejorar y no puedes aprender. Así que necesitamos que los niños vean los errores como parte del proceso, que los acepten y que el mismo sistema no los castigue con malas calificaciones por sus errores. A veces eso es tanto complejo porque, como te digo, cuando un niño va a presentar un examen es como que, bueno, si tiene mala respuesta, pues se califica mal y desde ahí se empieza a crear esa creencia negativa que termina como apaciguando la creatividad y la experimentación. Así que eso es un gran problema con soluciones un tanto polémicas, ¿no? Pero bueno, enseñar a ser interdisciplinarios y a trabajar en equipo es otra de las propuestas para fomentar la innovación dentro de la educación. Esto es muy importante porque, bueno, por lo menos en las universidades se ve, es muy común que, por ejemplo, los administradores de empresas quieran crear una idea de negocio, quieran crear una empresa y todo ese tipo de cosas, están súper emocionados, pero lo curioso es que todos tienen las mismas habilidades. Y al tener todas las mismas habilidades, pues todos aportan lo mismo. Si todos aportan lo mismo, pues digamos que todos van a terminar obteniendo como el mismo resultado, ¿no? En cambio que si juntas como un administrador, un ingeniero, un diseñador gráfico y de alguna otra carrera, pues obtienes como un equipo interdisciplinario que puede crear cosas mucho más grandes. Y además, otro problema con este tema de trabajar en equipo que crean los colegios a través de las calificaciones es que, claro, te dicen que no debes copiarle a tu compañero y no debes ayudarlo porque sencillamente debes pensar en ti y en tu calificación y que si le das copia al otro, pues los dos llevan del bulto y sencillamente los dos tienen malas calificaciones, ¿no? Por lo menos eso es lo que me decían a mí en el colegio, ¿no? Por eso no permitían un poco la copia. Pero en la vida real no es así, ¿sabes? En la vida real no todos saben lo mismo y todos necesitan como estar constantemente apoyándose. Y los que son individuales pues terminan muy mal, porque sencillamente necesitamos de otras personas para poder progresar. Porque sencillamente en el mundo hay tanto conocimiento y tantas habilidades por adquirir que no nos alcanza el tiempo. Que lo más eficiente y lo más rentable es conseguir un equipo con otras personas que tengan diferentes habilidades, diferentes conocimientos a los tuyos para poder implementar esa idea y crear esa empresa o esa idea de negocio que tienes en la cabeza. Así que llevarlo desde el colegio a que se trabaje en equipo va a ayudar muchísimo a la sociedad. Son parte de las propuestas de Andrés Oppenheimer y también te voy comentando como con otras cositas que se me van conectando en la cabeza, ¿vale?
Tercer punto, este punto es muy polémico, ¿sabes? Que el fracaso no sea castigado con malas calificaciones. Pero bueno, ahora sí, tercer punto, derrogar leyes que maten la innovación. Este punto es muy curioso, te hablo de parte de la experiencia de Colombia, y es que, por ejemplo, abrir una empresa es un dato complejo, ¿sabes? Te puede llevar como 3 días, no sé, en medio de los trámites que hay que hacer y todas las cosas que tienes que aprender y toda la vaina. Pero si, por ejemplo, te vas a países nórdicos, te vas a países mucho más avanzados, crear una empresa es tan fácil como descargarte la aplicación oficial del gobierno. Y básicamente ahí, como cuando abres una cuenta nueva en alguna aplicación, decir que con tu cuenta Gmail vas a abrir una cuenta de empresa y ya está. Y te demoras como 5 minutos creando la cuenta, registrando los datos, a qué te dedicas, qué vas a vender, algunas otras cosas más legales. Y ya está. Y creaste tu empresa en 5 minutos desde tu casa y desde una aplicación móvil. Pero en cambio aquí en Colombia tienes que ir como a centros que están como en ciertas partes de la ciudad. Tienes que desplazarte físicamente para allá y hablar con personas y hacer filas y trámites y entregar papeles y todo ese tipo de cosas. El problema de esto y de lo que habla un poco Andrés Oppenheimer es que las empresas ahora mismo están como abriendo y cerrando muy rápido. Entonces, si tenemos todos esos trámites, vamos a tener muchísimas pérdidas de tiempo. Y es que lo importante es que puedas fracasar lo más rápido posible para que puedas levantarte a hacer otra empresa. Así que es el hecho de que nuestros gobiernos, esto es un poco más complejo, ¿no? Porque no está en nuestro control de hacer. Y al final yo tengo mucho la filosofía de todo es tu culpa, 100% de tu responsabilidad. Y si hay algo externo que no puedes controlar, pues sencillamente no piensas en eso y en modificar, ¿no? Pero al final es un poco una idea que suelta Andrés Oppenheimer, ¿no? Pero al final estos libros influencian a grandes líderes y pueden hacer como cambiar un poco las decisiones del país, ¿no? Para bien. Pero el caso es que incluso hay países en donde declararse en bancarrota puede llegar a ser considerado un crimen. De hecho, no estoy muy seguro al 100% de la legislación en Estados Unidos, pero el caso es que si tienes una empresa y te declaras en bancarrota, es como que se extinguen todas las deudas y ya sencillamente no pasa nada, ¿sabes? Es como que ya no sigues operando y la empresa se acaba y todo se acaba. Pero ya, o sea, quedas como libre de todo ese tipo de cosas para poder iniciarte con una nueva empresa. Eso es algo que no es que pase en algunos países. Aquí en Colombia creo que sí pasa con el tema de las liquidaciones, pero el caso con esto es simplemente buscar que crear una empresa y cerrar una empresa sea lo más rápido posible para que si esta semana tienes ganas de implementar algo, puedas abrirlo, puedas iniciar en eso, puedas probarlo, y si la próxima semana ya ves que no funciona, pues entonces vas y te creas otra empresa y bueno. Aunque bueno, la recomendación aquí es que si son periodos de tiempo tan cortos, pues sencillamente no es necesario como abrir la empresa, ¿no? Por lo menos aquí en Colombia y en algunos otros países no estoy muy seguro, pero bueno, este es el tercer punto de los 5 secretos de la innovación. El cuarto punto es estimular la inversión en innovación. Ese es un dato muy curioso y es que países latinoamericanos invierten menos del 1% del PIB en investigación y desarrollo, es decir, I+D. Mientras que Japón invierte como el 3.3%, Estados Unidos el 3%, Alemania el 2.8%, etc. Es el hecho de que esta inversión debería ir al tema de investigación y desarrollo porque como estamos en una época del conocimiento, cuantos más patentes, cuantos más cosas en la economía del conocimiento creemos, pues más vamos a poder progresar y más vamos a poder avanzar como países. ¿Okay? Aquí ya hablamos como de una escala más macro, ¿no? No como una sociedad de un colegio, una universidad, tú mismo, sino ya una escala más macro de países y hablamos del PIB, ¿no? Ahora, el otro problema en Latinoamérica del que habla Andrés Oppenheimer es que la inversión se va a las universidades públicas y no a las empresas privadas, que es donde realmente conocen el mercado. Realmente hay muchas investigaciones muy buenas que se hacen en universidades públicas, pero si queremos como fomentar la economía y si nuestra variable principal es la economía, si llevamos toda esa inversión a las empresas privadas, estas empresas van a terminar creando productos, servicios que van a poder terminar vendiendo a nivel internacional, a nivel nacional y que van a terminar moviendo la economía. En cambio que si lo llevas a una universidad pública donde hay muchos académicos, es muy probable que, claro, se hagan como avances tecnológicos y se creen nuevas cosas, pero a nivel de mercado, a nivel de
digamos, crear un nuevo producto o servicio que beneficie a todo el país y que sea masivo, pues es un poco más complejo. Mira que es muy curioso esto que pasa, porque, por ejemplo, vemos cómo hay gente muy inteligente que crea grandes cosas, grandes proyectos, pero como no sabe venderlos, no llegan como a tener un impacto muy grande. El tema de aprender a vender y de aprender de negocios es muy importante porque es lo que te va a permitir financiar el proyecto y hacer crecer el proyecto. Por tanto, la gente que no sabe vender es gente egoísta que oculta sus talentos. Si tú sabes vender, tú puedes financiar ese proyecto y hacerlo crecer y hacer que impacte a más personas a nivel global. Por ende, tienes que aprender a vender si quieres ser una buena persona. ¿Vale? Y bueno, aprender a vender también hablamos de colocarle precios justos, ¿no? No precios como tan exagerados como en documentales que puedes ver de Estados Unidos, como que colocan de repente el precio de una píldora que hace que la gente con cierta enfermedad pueda vivir, en vez de $3, ahora cuesta $700 de ayer a hoy, y es una absoluta locura y como una injusticia ya, pero es cosas bien locas que pasan en el capitalismo, ¿eh? Pero bueno, ese es un poco el punto. Cuarto, estimular la inversión en la innovación. El quinto punto es globalizar la innovación. Tenemos este pequeño dato y es que China tiene 441,000 estudiantes en el extranjero. Argentina solamente tiene 9,000 y Chile 7,000. Estos datos pueden estar un poco desactualizados porque el libro ya tiene unos cuantos años, pero nos permite darnos la idea de que necesitamos fomentar la circulación de cerebros. Y es el hecho de que cuando tú, por ejemplo, vas de una universidad de Colombia a una de Estados Unidos, a una de Costa Rica, a una de Chile, allá la cultura es muy diferente y vas a obtener conocimientos muy diferentes y formas de aplicar el conocimiento de una manera muy diferente. Y si tú llegas con ese conocimiento de Chile y lo llegas a aplicar acá a Colombia, vas a crear innovación por el simple hecho de que se aplica de una manera diferente ese mismo conocimiento, o porque hay distintas perspectivas respecto a lo que se puede hacer y respecto a lo que no se puede hacer. Es muy interesante porque muchas veces lo que más nos detiene en la vida somos nosotros mismos, son nuestras creencias, lo que creemos que es posible y lo que creemos que es imposible. Así que algo que propone Andrés Oppenheimer es el hecho de, bueno, ir como a otros países, viajar te va a expandir la mente a nuevas ideas. Y es un poco fomentar la circulación de cerebros en el sentido de que ya no es como una fuga de cerebros, sino que lo que necesitamos es que los gobiernos, las universidades estén constantemente mandando estudiantes a otros países a aprender nuevas cosas y fomentando que se reintegren al país o incluso haciendo alianzas entre esas universidades para que se creen proyectos en conjunto entre los países, entre distintas universidades de distintos países, porque ese compartir un nuevo conocimiento crea una sinergia que potencia todo ese conocimiento. Una sinergia es cuando 1 más 1 ya no es 2, sino que 1 más 1 se puede convertir en un 11, porque los conocimientos se multiplican. Ya no es como que este conocimiento más este conocimiento da este conocimiento, sino que ahora da ¡pum!, una bomba absoluta de conocimiento. Esas son las sinergias y eso es lo que se busca crear al compartir todo ese conocimiento entre países. Ahora, los países no competirán por territorios, sino por talentos. China y Brasil han lanzado programas para importar innovadores. Y es que al final los innovadores son los que terminan cambiando el mundo y nuestras sociedades. De hecho, muchas veces son los empresarios los que hacen grandes cosas. Y de hecho, tú como empresario, como emprendedor, puedes lograr grandes cosas si te lo propones. Es una cuestión de esforzarte, es una cuestión de tiempo y es una cuestión de que tú tienes la capacidad para poder lograr grandes cosas. Tú, como los políticos, como los grandes líderes, también tienen 24 horas. Y si todos estamos en esa igualdad de condiciones, depende de cómo invirtamos nuestro tiempo, en qué conocimientos y en qué acciones concretas, va a definir nuestros resultados. Así que tú puedes. Si quieres cambiar cosas, tú puedes. Yo me encargo de compartirte conocimientos, que son herramientas, pero tú encárgate de usarlas bien. Para culminar este libro hay 2 frases que quiero compartirte. Y esta es una frase con la que termina el libro en la última página. Y es que en la época del conocimiento la regla es innovar o quedarnos estancados. Crear o morir. Aquella persona que no esté dispuesta a aprender cosas nuevas va a terminar obsoleta. De hecho, el libro habla mucho de cómo se van a reemplazar muchos empleos a lo largo de los próximos años por la automatización, por la inteligencia artificial, por muchos de estos temas. Y la solución es mantenerse actualizado
constantemente. Es estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Y ya está, las oportunidades van a estar servidas para ti. De hecho, es muy interesante y muy polémico porque, bueno, si por ejemplo tú haces una carrera de 5 años, 4 años y después de que salgas ya esa carrera no sirve, no es como que te pongas a llorar y te arrepientas toda la vida, ¿no? Es mejor como que, bueno, pues voy a aprender algo nuevo y ya está, ¿no? Y aprovechar el conocimiento que saqué de esa carrera y a buscar aplicarlo de otra manera o con otras perspectivas o combinar como carreras, ¿no? Es muy interesante porque hay algunos profesionales que están haciendo trabajos que nada tienen que ver con su carrera y es porque se han reinventado. Ser autodidacta es algo que te va a ayudar muchísimo en la vida, es algo que te recomiendo muchísimo. El hecho de que estés viendo este canal de YouTube, este audio en el podcast de la Academia de Lectura Rápida, muestra que te preocupas por adquirir nuevos conocimientos y eso ya te da una ventaja competitiva frente a los demás, porque date cuenta de que no todo mundo es así. Realmente el porcentaje de la población que se autoeduca y que constantemente se preocupa por progresar es muy mínimo. Y lo digo no porque la gente no diga que no se preocupa, sino por las acciones que realiza, ¿sabes? Es como que dice, sí, quiero progresar, pero terminan viendo horas y horas de Netflix y no haciendo nada y saliendo con sus amigos y de fiesta todo el tiempo y viajes todo el tiempo y bueno. Es importante hacer ese tipo de cosas y el ocio es muy importante para la productividad. Pero es importante encontrar el equilibrio, ¿sabes? Y de que si quieres progresar, pues vas a tener que hacer ciertos sacrificios, ¿no? También ahí viene como una variación de hasta dónde quieres progresar, entonces hasta dónde vas a estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. La última frase estoy un poco parafraseando algunas cosas y conectando muchas ideas de algunas charlas que he visto. Y es que el innovador es aquel que se conecta con otra persona. Es capaz de identificar problemas y es capaz de crear soluciones a esos problemas. Todo inicia, eso es muy importante, con la conexión humana, que solamente puede lograr el innovador. Capaz de hacer que la solución quiera ser adquirida por las personas para resolver un problema. Este punto es muy importante, ¿no? Hay gente que crea como soluciones a los problemas, pero como luego no sabe vender, pues ese problema, esa solución que terminaba siendo muy buena, pues la gente no la termina comprando porque no sabe cómo venderla. Así que es importante poder adquirir esta habilidad de saber cómo presentar tus productos y tus servicios al mercado. Porque muchas veces el producto o el servicio puede ser muy bueno, pero el mercado no te lo compra por la manera en que lo estás presentando. Así que es importante tener en cuenta. Pero la conclusión de esto es que para ser innovador no tienes que buscar ideas. Tienes que buscar espacios para conectarte con las personas. Así te convertirás en un innovador. Porque aquella persona que esté más cerca de sus clientes, más cerca del mercado, es aquella persona que va a entender mejor sus problemas y va a entender cómo crear mejores soluciones. Así que con esto culminamos el libro Andrés o Morir. Andrés o Morir. Joder. Crear o Morir de Andrés Oppenheimer con los 5 secretos de la innovación y una pequeña conclusión de este libro y de múltiples charlas y de múltiples videos que he hecho. Para que lo tengas muy en cuenta de cómo ser una persona innovadora. No busques ideas, busca espacios con los cuales conectarte con las personas. Así que nada, mi nombre es Jonathan Rengifo, esto es Resúmenes y Lecciones de Libros. Suscríbete si es la primera vez que estás por aquí. Si estás en el podcast, también subimos podcast constantemente. Nos puedes encontrar en YouTube, Academia de Lectura Rápida y Resúmenes y Lecciones de Libros. Son los 2 canales de YouTube hablando acerca de estos temas. Así que mi nombre es Jonathan Rengifo, síguenos en Instagram, @jonathan.rengi y nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar aquí, gracias por tu valiosísimo tiempo. Chao.